lo vamos a revisar antes de inyectárselo, pero vamos a ver. ¿Ya? Listo. Perfecto, gracias. Entonces, terminado el punto, voy a entrar, ¿no es cierto?, al objeto de esta sesión, que tiene el propósito de tratar la siguiente tabla. Primero, el proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, que modifica la Ley de Tránsito y la Ley 18.287 con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales. Boletín 10.125-15, que está en segundo trámite constitucional. Urgencia suma. Se encuentra invitado para exponer respecto del tema el señor Alejandro Tirachini, académico de la División de Ingeniería de Transporte del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. Perfecto. Llegó el académico señor Tirachini, entonces le vamos a ofrecer de inmediato la palabra. ¿Me escucha? Saludándole con mucha... Sí, buenas tardes y agradezco a la comisión por la invitación, por su intermedio, señor presidente, y es un gusto para mí estar con ustedes hoy día para hablarles sobre mis visiones en el proyecto de ley anti-evasión en Transantiago. Primero contarles que este es un tema en el que yo llevo más o menos un año haciendo investigación y esto está reflejado en este documento que publicamos el año pasado, que yo en su momento también he enviado a esta comisión y ustedes recibieron. Un diagnóstico que es el siguiente, que es que en la situación actual en cuanto a Transantiago, la evasión es el principal problema que tiene el sistema hoy en día, tanto por su nivel actual de 34.6% según la última medición oficial, como por su tendencia que es en casi permanente subida en los últimos 3 años, que esto sin duda genera un grave problema no solo financiero, que es lo más evidente, sino que también de índole ética y social en la ciudad de Santiago y por supuesto también lo que está acá abajo es muy importante, que tiene el potencial de afectar lo que suceda desde el año siguiente en adelante con respecto a las nuevas bases de licitación. Y en esta presentación les voy a hablar al principio sobre qué es lo que sabemos sobre evasión en Santiago primero, después cómo nos comparamos con el resto del mundo, con sistemas de transporte público que tengan un nivel de formalización que sea comparable al de Transantiago y después en base a este diagnóstico una serie de propuestas que ustedes pueden comparar con el proyecto de ley que está actualmente en discusión. Entonces, algunos resultados de investigación que ya se han hecho sobre el fenómeno de la evasión en el caso de Santiago. El primero es este artículo de Gallegos et al, que lo que ellos hacen es que estudian las bases de datos de las tarjetas VIP, de las validaciones de tarjetas VIP de Santiago y lo comparan, por ejemplo, con la encuesta origen-destino que hace el Metro de Santiago y las conclusiones son las que están acá, que la evasión en viajes que son solo en bus es mucho mayor que la evasión promedio que estima el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, o sea, que para la gente que solo viaja en bus el problema es peor que para el resto, y eso es más o menos intuitivo porque cuando alguien combina con metro, ahí está forzado a pagar básicamente. Que el 5% de los viajes que tiene una etapa en metro son evadidos de forma parcial, lo que hemos llamado evasión circunstancial, ¿cierto? Y el 88% de evasores hace solo viaje en bus y esto último es también interesante, que es que encontraron que hay una mayor evasión en viajes cortos cuando es menos probable que me inspeccionen o que me pillen evadiendo. Segundo, el artículo de Guarda et al, que lo que ellos hacen con un modelo econométrico es encontrar que la evasión es mayor, que sube con
en buses con más puertas, cuando hay un mayor número de usuarios que suben por alguna puerta y con el intervalo entre vehículos, que es el inverso de la frecuencia de circulación. Y lo otro es que ellos encuentran un efecto ingreso, que si bien la evasión es transversal, es mayor en aquellas comunas que tienen un ingreso promedio menor. Un tercer estudio del que les quiero hablar es una caracterización de la evasión a través de entrevistas a fiscalizadores que hizo una consultora Factor Estratégico el año 2010. Y acá lo que hago es una lista que resume las excusas más comunes de la gente a la hora de evadir. Las números 1 y 2, que son las más comunes, es una alusión a problemas económicos o cesantía. En el fondo, no puedo pagar o se me dificulta pagar. Y segundo es una alusión a la mala calidad de Transantiago. Y después vienen otros temas como el 6D, que es alusión a una falta de puntos de carga en la tarjeta VIP, o simplemente no reconocer la falta. Hay gente que dice, no, hay un error, yo sí pagué, etc. El punto de acá, el punto 3, me pareció muy importante destacar también, que es que muchos evasores prefieren subir en medio de un grupo para tratar de disimular, y en el fondo esto debería apuntar a que para combatir el problema de la evasión no se requiere solo medidas duras, sino que otro tipo de medidas a las que podríamos llamar blandas, que es acciones que hagan que sea más obvio que la persona evade, porque sabemos que eso es un desincentivo para mucha gente a la que le da vergüenza que sea vista evadiendo, lo haga, y sobre eso también hay literatura científica. Entonces, ¿por qué la gente no paga? Bueno, esto es lo que dicen los evasores, y yo aquí he agregado el punto E a la lista anterior, que es el efecto manzana podrida, que es lo que se ha dado en estos últimos años, que es simplemente decir, bueno, yo antes pagaba, pero ahora me sumo al grupo de gente que no paga porque nadie paga, básicamente. Entonces yo doy esa excusa en mi entorno, que la gente que como yo no paga, por lo tanto, ¿por qué yo voy a seguir pagando? Y con ese contexto lo que hicimos fue estudiar cómo anda Santiago con un conjunto de ciudades que seleccionamos, que son las que aparecen acá. Hay 2 de Sudamérica, que son Bogotá y Mendoza, y el resto son Londres, Madrid, Melbourne y Berlín. Y lo que aparece acá es la tarifa media en pesos, el valor de la multa cuando alguien es pillado evadiendo e infraccionado, y el porcentaje de evasión que se estima en diferentes ciudades. Entonces, lo que rescatamos de esta tabla es que en la columna de acá es que la multa que existe en Transantiago no es baja, de hecho es de las más altas en el rango de las ciudades estudiadas, y la evasión sí se sale de rango, es mucho mayor que en el resto de las ciudades que estudiamos. Esta pregunta nos ronda mucho, ¿cierto? Si existen motivos socioeconómicos reales para evadir, y eso es algo que se puede rescatar o quizás concluir de esta tabla, que lo que muestra es desde marzo de 2007 hasta el año 2016, cómo ha variado la tarifa del bus en la columna azul, y por otro lado cómo ha variado la evasión en la línea roja, y se ve cierta correlación, ¿cierto? Que hay una que sigue a la otra, pero no siempre así. Muchas gracias. Porque, por ejemplo, hay varias secciones en las cuales la tarifa se mantiene constante y la evasión baja, o la tarifa se mantiene constante y la evasión sube, ¿ok? Por lo tanto, hay algo raro acá. Y lo que hicimos en este estudio fue ir más allá y analizar el gasto en transporte. ¿Qué es el gasto en transporte? Es una estimación que hicimos para un hogar promedio, que son los cuadros rojos, y para un hogar del primer quintil de ingreso, que son los triángulos verdes, cuál es el porcentaje de gasto en transporte de los ingresos familiares que se tendría en esa familia si es que hay 2 adultos que viajan en días laborales de ida y regreso. ¿Okay? Un viaje emotivo, trabajo común.
y el resultado es el que está aquí, que para una familia del primer quintil de ingreso, el gasto en transporte anda del orden del 16 al 20% y se mantiene con ciertas fluctuaciones más o menos constante entre el año 2007 y el 2016. Esto es con datos de la encuesta Casen. Y para un hogar promedio en Santiago es del orden del 5%. El gasto en transporte se mantiene más o menos constante en los años en el que ha existido Transantiago, sin embargo, la evasión se ha más que duplicado en este periodo. Por lo tanto, si bien la conclusión de esto es que si bien puede existir un incentivo socioeconómico para evadir, especialmente en el grupo de menores ingresos, esto en ningún caso explica la evolución que ha tenido la evasión, que ha subido a pesar de que el gasto en transporte no. Y el gasto en transporte no ha subido porque así como ha subido la tarifa, ha subido más o menos en la misma proporción los ingresos de las familias. Ahora, claro, el 20% de acá por sí solo es una razón para que en el mediano plazo el gobierno estudie dar un subsidio focalizado a la demanda ahí en esos usuarios. Y yo que le estaría diciendo lo mismo si la evasión fuese cero, fuese un 30%. ¿Por qué? Porque cuando hay un gasto en transporte tan alto, el subsidio a la demanda se justifica por un argumento de inclusión social más que por un argumento de evasión. Y esto es lo que le acabo de explicar, así que me lo puedo saltar. Y ahora sobre fiscalización, y es aquí donde que encontramos los mayores problemas que tiene la lucha contra la evasión en Transantiago. ¿Por qué? Porque lo que encontramos es que la fiscalización que se hace es demasiado poca y además es muy ineficiente. ¿Por qué? Porque se debe hacer con carabineros, se debe detener el bus por 1 minuto o por más, lo que genera, por supuesto, también una molestia de los usuarios que no son evasores, ¿cierto? De que por qué me tienen que detener el bus. Y además los mismos fiscalizadores reconocen que muchos evasores no son fiscalizados. ¿Por qué? Porque ellos se suben, agarran a 2 o 3 y los bajan. Y en el bus puede haber 20 evasores que siguen impunes. Y además en la situación actual, el sistema para que una persona tenga que pagar una multa es bastante engorroso. ¿Por qué? Porque se le hace una citación al juzgado de la policía local y al final solo alrededor del 75% de las personas termina pagando la multa. Y acá hay otra arista que hace que muchos evasores queden impunes y es aquí donde debería estar la acción del Ministerio de Transporte, en mi opinión. Lo que muestra esta tabla por comuna, estos son datos de 2013, es la cantidad de controles que se ha hecho, o sea, la cantidad de veces que fiscalizadores del Ministerio de Transporte le pide la tarjeta PIP a un usuario para ver si pagó o no. Es esta columna que está acá, y aquí la cantidad de usuarios infraccionados. Y este valor anda a lo más del orden del 8% y en algunos lugares es el 2%, mientras que en ese año 2013 la tasa medida de evasión, o estimada de evasión más bien, era entre el 19 y el 24%. O sea, en el fondo toda esta tabla es también para mostrarles que hay muchos evasores que están en buses fiscalizados y que quedan impunes. Y para comparar a Santiago con otras ciudades en cuanto a la cantidad de fiscalización que se hace, lo que estimamos fue la tasa de inspección que se relaciona a la probabilidad que una persona percibe de ser fiscalizada, que es el desincentivo que tiene para no evadir. Y esto se calcula como la cantidad de viajes inspeccionados dividido por la cantidad de viajes totales. Y lo que estimamos es que en el caso de Santiago es del orden de 1 en 1000, mientras en Berlín, que es la segunda ciudad que encontramos con un menor nivel de inspección, es de 5 en 1000, y en Melbourne, Australia, es de 63 en 1000. Entonces, fue esta la principal diferencia que encontramos en la lucha contra la evasión en Santiago con respecto a otros países, que es que aquí se fiscaliza demasiado poco.
Bueno, hay experiencias exitosas de reducción de evasión, sí. Les puedo nombrar el caso de Melbourne, que en 3 años redujo la evasión cuantiosamente en todos sus modos con un esquema multidimensional de medidas. Lo que hicieron fue, por ejemplo, implementar una multa en el momento, on the spot fair, y también hicieron una gran campaña publicitaria para mostrarle a la gente, oye, ahora estamos fiscalizando más, hay inspectores de civil que se suben a los trenes o a los buses, por lo tanto no te sientas seguro evadiendo y ese tipo de cosas. Y algo que es también parte de las medidas que podríamos llamar blandas es lo de hacerle incluso un cambio de nombre. ¿Por qué? Porque lo que detectaron allá es que también el término evasión no tenía una mala connotación en la gente. En el usuario común esto me era visto como no un problema, no una falta. Y en el fondo a la palabra evasión se le había sacado su connotación real, que es un robo. La evasión, a final de cuentas, es un robo. Y lo que cambiaron es, hicieron en todas las alusiones oficiales al problema de la evasión, y en la campaña publicitaria empezaron a hablar de freeloading, que tiene el concepto de aprovechamiento de atrás. O sea, que el evasor sienta que se está aprovechando por una parte del sistema y por otra parte de los usuarios que sí pagan. Y en Chile está este caso que me gusta destacar también, que es el caso del hurto de la electricidad en Chilectra, que aparece relatado en su historia en un artículo que doy el link acá. ¿Por qué? Porque lo que hicieron ellos es que con una serie de medidas, tanto comerciales como técnicas como punitivas, lograron bajar la evasión de 23% en los años 80 a 5% en la actualidad. Y el mensaje de todo esto es que, ¿cuál es la lección de lo que acabo de decir? Es que, bueno, en ambos casos hay un paquete multidimensional de medidas. Primero, no hay una bala de plata, y segundo, hay una continuidad. O sea, no es algo que se hace solo una vez y se deja de hacer, sino que es que sigue en el tiempo con financiamiento adecuado y con un equipo de gente que se me ocupa de esto. Por otra parte, la historia de la lucha contra la evasión en Transantiago está cargada de campañas iniciativas que son puntuales, que no siguen en el tiempo, con financiamiento precario. Hasta el año 2015, que se produce el ingreso del proyecto de la ley de evasión, que es el que estamos discutiendo ahora, y el 2017 con la llegada de la ministra Tapia, que crea la coordinación anti-evasión de Transantiago, que en sí es una buena medida, siempre y cuando se sume a lo que está más arriba, ¿cierto? A que se proponga algo multidimensional, que tenga continuidad y que tenga el financiamiento adecuado. ¿Por qué? Porque eso es lo que sabemos que funciona y no otra cosa. Y entonces, de todo esto que estudiamos, las propuestas que hacemos es, primero, de la fiscalización, que es que se debe aumentar significativamente la tasa de inspección, al menos 5 veces, para dejarla al nivel que existe en otros países, efectivamente. Y esto es importante también, que hay que aumentar la cantidad de fiscalizadores por bus, o sea, que haya un contingente mayor de gente, porque eso también es un desincentivo, uno, y dos, que los fiscalizadores se protegen entre ellos por número, y es un desincentivo a que sean agredidos. Yo conozco principalmente el caso de Europa como usuario, y es usual ver que fiscalizadores se mueven en grupo, ¿ok? Y yo sé que este tercer tema que es sensible, pero en algún momento debemos avanzar a que la fiscalización y la asignación de multas sea hecha sin la presencia de carabineros, al menos en aquellos lugares y periodos en los cuales haya cierto nivel de seguridad para los fiscalizadores. Y para todo esto, en mi opinión, como son medidas que requieren una inyección de recursos, se debe usar dinero de la ley de subsidios, que ya está aprobada para la lucha contra la evasión también, porque no tiene sentido la situación actual en la cual el subsidio de Transantiago depende o es fuertemente influenciado por la cantidad de evasores que existe, pero yo no puedo usar ese dinero para atacar el problema que me está afectando.
Y lo otro que está acá abajo es, por supuesto, innovar con medidas tecnológicas de fiscalización como el uso de cámaras, por ejemplo. Del sistema de multas es importante que haya un registro de evasores, y esto es ¿por qué? Porque lo que se ha encontrado en otras partes es que hay una muy clara distinción entre el evasor circunstancial, que es el que evade porque por algún motivo en ese momento yo ando sin tarjeta o mi tarjeta no está cargada, etcétera, y el evasor duro. Y lo que se ha encontrado en el caso de Australia es que la mayor parte de las pérdidas por evasión provienen del evasor duro, ¿ok? Y entonces es necesario que cuando una persona sea multada eso quede en un registro para que se sepa la frecuencia con la que la persona incurre en este problema, o en esta falta más bien, y de forma tal de que incluso la multa puede ser increyendo, si ustedes lo quieren. O sea, que la primera vez que la persona sea encontrada evadiendo, lo que yo haría sería aplicarle una multa baja o un descuento en la multa porque existe la probabilidad de que efectivamente sea una evasión circunstancial. Si en un año es encontrado evadiendo una segunda vez, ahí ya no, ahí ya es más probable que la persona sea un evasor duro. Y lo otro interesante de, por ejemplo, aplicar una multa en el acto, un otro tipo de multa rápida, es que eso permite evitar tener que darse la vuelta por el juzgado de policía local, donde sabemos que hoy día hay un cuello de botella importante. Y eso permitiría hacer mucho más eficiente el sistema de cobro de multas y de incentivos de elevación. Y otra posibilidad es lo que encontramos que existe en Francia, que es que cuando a alguien lo pillan evadiendo, le dan la posibilidad de que su multa sea una recarga de la tarjeta PIP, y es, por supuesto, una recarga menor que lo que sería si se da toda la vuelta de pagar la multa por el juzgado de policía local. Una campaña de concientización social que es para darle a entender a la gente que la evasión es un problema grave, que es un robo y que se debería atacar de esa forma. Y, por supuesto, hay que llegar a los niños desde la más temprana edad, por eso aquí hablo de ir a liceos, universidades, etc. Cambiar el término evasión, esto es aprovechando la buena experiencia que tuvieron en Melbourne y hablar de que es un aprovechamiento, un robo, etc. Y aquí hay otra medida que es ya de mediano plazo, que entiendo que no es parte de este proyecto, que es un subsidio a la demanda enfocado en el primer quintil de ingresos, por ejemplo, y ahí se puede estudiar lo que ha sucedido en Bogotá, Colombia, con el subsidio Sisbén, que en el que se da 40 viajes mensuales con un 50% de descuento a los usuarios de menores recursos, y en el caso de Santiago se podría dar a cesantes también. Otras medidas a analizar, que ya son medidas más del bus en el caso de acá, el abono mensual de transporte. El cambio tecnológico de la tarjeta PIP es necesario, ¿por qué? Porque eso mataría en parte, gran parte de la evasión circunstancial, y a lo que nos referimos con esto es que dar la posibilidad de que exista pospago, como por ejemplo existe con el tag de las autopistas, y que la gente pueda ir y cargar su tarjeta PIP online sin la necesidad de tener que pasar por un tótem. En cuanto a medidas físicas, lo de más zonas pagas, indudable, porque eso tiene un doble beneficio de que primero hay menos evasión y segundo los buses circulan más rápido. Y en cuanto a los torniquetes, que es una medida que es conflictiva, que lo está porque por un lado disminuye la evasión, pero por otro lado tiene también los costos de que aumentan los tiempos de subida y bajada de pasajeros, el tiempo de subida de pasajeros, y aumenta la incomodidad de estos pasajeros. Por lo tanto, lo que yo creo que se debería hacer es estudiar cuáles son los costos reales y los beneficios reales de esta medida en cuanto a la reducción de evasión, para ver realmente su conveniencia final, en el fondo, para ver si los beneficios más que compensan sus costos. Entonces, en conclusión, una reducción significativa de la evasión solo es posible con un paquete amplio e integrado de medidas en diferentes frentes, y además lo que tenemos que entender es que la situación actual es crítica, es excepcional, por lo tanto se requiere una acción fuerte de choque que a medida que la evasión disminuya ya
permita entrar en un estado de régimen en el que se puedan relajar algunas de las medidas contra la evasión, como por ejemplo el aumento significativo que debería haber en la fiscalización, y el objetivo de largo plazo debería ser que la evasión en Transantiago sea menor al 10%. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa afuera. No podemos pretender otra cosa que algo razonable, que es un nivel de evasión menor al 10%. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias. Déjeme decirle que me pareció súper interesante su presentación. Así es que a estudiarla y a mirarla con detenimiento. Bien. ¿Tenemos tiempo para hacer alguna consulta? Tenemos una hora para dos invitados. Ya. Porque pasamos a plataforma. Ya. Ahí tenemos que ver el tema. A lo mejor Ya. no sabe quién es. Si hay algún de los diputados presentes que quiera hacerle brevemente alguna consulta al profesor Tirachini, brevemente, porque tenemos dos personas esperándonos respecto de las plataformas tecnológicas. Diputado señor Pérez Lars. Gracias, presidente, y saludar a la señora ministra, a sus asesores, al exponente, al doctor Tirachini. Y una consulta para él por su intermedio. En el análisis que usted ha hecho, se consideró en primer lugar el por qué el Estado tiene que financiar un 100% las medidas contra la evasión o el aprovechamiento o el robo que está ocurriendo hoy día, porque aparentemente en el sistema que se está aplicando no existe incentivo por parte del concesionario, en este caso del transporte público mayor, a controlar la evasión. Parece que están cómodos, ¿ah? Y por otro lado, si el elemento cultural, porque si bien usted nos comparaba o nos da los ejemplos de otras ciudades del mundo con, me imagino, con acervos culturales distintos, en donde sí ciertas medidas pueden ser porque la ciudadanía tiene una conciencia distinta, fue en el análisis que usted ha hecho respecto al caso chileno. Eso me gustaría, presidente, si me pudieran responder. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más para que el profesor anote y pueda hacer una sola intervención? ¿Algo más? Yo tenía una pregunta a propósito de su intervención, más o menos en el mismo tenor. Porque en la lucha no tengo claridad si el aporte de las propias empresas en estas medidas anti-aprovechamiento, yo ya me voy a tomar al tiro la idea, ¿ah? Aprovechamiento, ¿ya? Y lo otro, un tema que él planteó, que me llama la atención, si no es bastante razonable, creo yo, usar los dineros del subsidio para tratar de reducir alguna parte, digo, no todo necesariamente, pero para reducir el aprovechamiento, porque el caso cada vez nos demanda más plata, po. O sea, si fuéramos más eficaces en reducir, el Estado en definitiva gastaría menos porque no tendría que hacer tanto subsidio, ¿no? Eso. Le ofrezco la palabra, profesor. Sí, muchas gracias por la pregunta, señor presidente, señor Leopoldo. Sí, a ver, con respecto a la fiscalización, es mi opinión que el grueso de esto deba descansar efectivamente en el regulador, en el Estado. Y esto es por varias razones. ¿Por qué? Porque principalmente el Estado es el que sufre producto de la evasión. ¿Por qué? Porque en el mediano plazo es evidente que no puede dejar quebrar a las empresas producto de que exista evasión. Por lo tanto, aunque en el contrato diga las empresas tienen un gran incentivo para que no se evada, ellas saben que a 2 plazos, a 3 plazos, a 2 años plazo, a 3 años plazo, etcétera, si están perdiendo mucho dinero, hay algo que el Estado va a tener que hacer. Entonces, en ese sentido, en mi opinión, lo que debería suceder de aquí en adelante en Transantiago es que el Estado va a empezar a absorber la mayor parte del riesgo por evasión en los contratos y al mismo tiempo va a tener mayor incentivo incluso de lo que existe hoy día para controlar la evasión y para continuar bajándola. Eso. Con respecto a la segunda pregunta sobre las diferencias culturales, sí, sin duda que existen. Puede haber algún país donde los ciudadanos se sientan más
comprometidos con sus sistemas de transporte público, etcétera. Ahora, eso no quita que, por ejemplo, la conclusión principal, que es que aquí se fiscaliza poco, en el fondo, si usted lo compara con las otras ciudades con las que nos estamos comparando en esta tabla, la conclusión sería que aquí si es que no se fiscaliza demasiado poco en Santiago, significaría que en Berlín y que en Melbourne ellos piensan que sus ciudadanos son más deshonestos de los que son acá, por lo tanto tendrían que fiscalizar más, lo que por supuesto es una conclusión absurda. Por lo tanto, eso no quita, o más bien refuerza el hecho de que en Santiago se fiscaliza demasiado poco, ¿ok? Eso. Y lo otro es, si usted compara el caso de Santiago con regiones, donde en regiones subsiste sistemas de transporte público con una organización más similar al de las micros amarillas que al de la Santiago, y la forma de evasión que existe allá es que aún persisten. Por ejemplo, en esta ciudad del Paraíso, que es que alguien se sube y le dice al conductor que me lleve por 200 pesos, ¿cierto? Y el conductor le dice que sí y se guarda esa plata en el bolsillo. Eso que es una evasión menor y quizás menos dañina de lo que existe en Santiago, se permite. ¿Por qué? Porque en ese caso el incentivo del conductor incluso es aceptar eso, y él tiene incentivos para que no se evada de la forma que se evade en Santiago. Que entonces esto, lo que quiero decir es que no es un problema de la cultura de Chile, sino que en este caso es el incentivo económico para uno y para el otro lado sí influye. Y la pregunta tercera, no me acuerdo. Sí, la respondió. Ya. Que no había mucho incentivo para que ellos colaboren y para combatir el aprovechamiento. Señora ministra, le ofrezco la palabra. Y con ello pasamos al próximo, ¿ya? Muy breve, tal como decía el profesor Tiraccini, efectivamente hoy día los contratos de concesión contemplan que los operadores tienen que hacerse responsables del tema de evasión. Eso está instalado así, y así lo dicen los contratos que se suscribieron en el año 2011. Ahora, eso no quiere decir que como autoridad, y yo creo que hemos dado bastante prueba en el último tiempo de ello, que nosotros también nos hacemos cargo de la evasión. Junto con la coordinación para la evasión que se creó, también nosotros creamos un plan integral contra la evasión que hoy día está estructurado en 3 pilares, pero que el día de mañana lo vamos a ir ampliando aún más. Esos 3 pilares, los recuerdo brevemente, tienen que ver con, en primer lugar, el buscar aumentar y focalizar, que es muy importante también cuando uno tiene recursos escasos, la fiscalización. Segundo, tiene que ver con los incentivos para el pago, desde el punto de vista de tener mayor zonas pagas, torniquetes. Y tercero, campañas de educación e información. Como mencionaba también el profesor Tiraccini, nosotros estamos yendo al colegio, yo estoy tratando de buscar el apoyo también en otros lugares para buscar los cambios educacionales que requerimos. También decir que sin duda la herramienta tecnológica para buscar también los avances en materia de control y fiscalización, aumentarla, es una de las alternativas que tenemos y estamos estudiando hoy día. Y por último, contarles que en este plan, que es móvil, este plan hoy día tiene un desafío y una meta concreta, que es reducir la evasión a un 30% ahora. Pero eso no quiere decir que en el mediano y en el largo plazo nos pongamos otras metas, y eso es evidente y lo vamos a hacer, ¿ya? Esta era la meta de corto plazo. Como este es un plan que se va complementando, nosotros hace una semana invitamos a todos los operadores del Transantiago a suscribir un acuerdo complementario. Es decir, no solo su contrato, sino hacer un esfuerzo adicional contra la evasión. Y de las 7 empresas que hoy día operan en el transporte público, 5 de ellas lo suscribieron y se comprometieron a avanzar concretamente en este acto, al que además, y esto es un poco casi histórico para algunos operadores del transporte, estuvo Metro y estuvo Tren Central presente. Porque la señal es que somos un sistema integrado.
de modo tal de que esto hoy día está pasando, estamos avanzando. Y por último me quedo con la idea, no recuerdo si estaba en esta lámina, de la importancia que se le tenía que dar a la evasión en las nuevas bases de licitación. Nosotros, con todos los equipos a cargo, hemos hecho un esfuerzo adicional y hemos incorporado estos factores en la nueva licitación. Por lo tanto, la evasión está más que presente y latente en el nuevo proceso. Y ahí me cuelgo de eso nada más, presidente, para ofrecerle en detalle, hacer una exposición respecto de los cambios particularmente y de todo el proceso de licitación, venir y contarles a ustedes. Podemos hacer, si a usted le parece, algo también un poco más ampliado, quizás para extenderla a otros diputados que les interese asistir. Pero para nosotros como Ministerio de Transporte es muy importante que ustedes estén informados y que de esa forma podamos darle cuenta de lo que estamos trabajando y estamos haciendo. Muchas gracias, ministra. Vamos a tomar su ofrecimiento a la mayor brevedad que nos permita el cumplimiento del cronograma que tenemos, ¿no es cierto? Porque estamos muy interesados en el tema, ya desde hace muchísimo tiempo. Le dejamos entonces a usted, secretario,